de estar ahí renegando con la lucecita, nada, se ve espectacular, impresionante. Lo que hubiese estado, ¿no? De chiquito tener esto. Qué genialidad. Sí, la consola anda a 10 puntos. Hola, no reteros, ¿cómo están? Hoy les traigo un proyectito que a mí me tiene realmente entusiasmado ya hace un par de meses. Bueno, obviamente se trata de una Game Boy, ¿sí? Vamos a hacer unas modificaciones sobre esta Game Boy que conseguí hace ya algunos cuantos meses atrás en el local de Max Games acá en Córdoba, en Argentina, ¿sí? Si recuerdan en el video de la restauración o lo que es la instalación de Picoboot en la GameCube, que lo dejo por acá arriba en una tarjetita, se lo van a chusmear. Bueno, ahí yo había entrado a la parte de un local gamer muy grande acá en la provincia de Córdoba. Creo que uno de los locales, creo, de los más grandes que he recorrido en Argentina, una locura. Y en esa parte de atrás, en ese galpón tenebroso, ¿sí? Había rescatado esa Nintendo GameCube y había rescatado también esta Game Boy clásica en el estado en el que se ve. Un estado que, bueno, ha visto obviamente momentos de mayor felicidad. Es una consola que no sé si funciona, ¿sí? De hecho, el trato con Maxi fue $7 la consola sin probarla. Así ninguno de los dos sabía si estaba perdiendo o ganando. Aceptamos, hicimos ese trato y yo me traje esta Nintendo Game Boy, que la idea es hacerle, por supuesto, si funciona, una restauración, pero un poco más que lo que ya habíamos hecho en algún video anterior, que era un cambio de carcasa y una lavadita de cara. No, es llevarla en lo posible a lo que es las tecnologías, los mods, ¿sí? De este siglo XXI en pleno año 2025, ¿sí? Así que si ustedes me acompañan, lo primero que vamos a hacer es probar a ver si esta antigua guerrera que se la ve un poquito de Startalator, a ver si está funcionando. ¿Les parece bien? ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Bueno, estamos acá para realizar la prueba de funcionamiento. A ver, esta es la Game Boy que ustedes recuerdan, ya trajimos al canal, que estaba, bueno, en un estado no tan maltratada como esta, ¿sí? Pero que le habíamos hecho un cambio de carcasa. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar, ¿sí? Cuando nosotros encendemos una Game Boy con sus pilas puestas, con su juego puesto? Es que podamos ver el logo de Nintendo y escuchar ese ruido. ¿Lo escucharon? El ping ese. Bueno, esta Game Boy funciona correctamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la prueba con esta otra Game Boy. Guardamos jueguito en los cartuchitos, en los covers personalizados que trajimos al canal, y vamos a realizar la prueba de la verdad. A ver, Maxi, ¿quién ganó en esta apuesta que hicimos? A ver, ¿cuál de los dos metió un golazo? A ver, ¿anda o no anda esta consola? Vamos de nuevo. Todas las pilas bien puestas. Nada. ¡Op! ¡Apa! A ver. No sé si se llega. Hay algo. No está haciendo bien contacto. Bueno, le faltan partes y está bastante sulfatado lo que es. Debe venir por ahí. A ver. No se escucha el ruidito. O sea que el parlantito probablemente esté fallando. La pantalla tiene una cantidad de líneas horizontales que, a diferencia de lo que son las líneas verticales que pueden aparecer, que con un poco de calor se puede llegar a solucionar, las líneas horizontales es un poquito más complicado, ¿sí? Y a la larga vuelven a aparecer. Pero la consola está encendiendo, así que tenemos esperanzas. No tenemos botón de start para pasar de acá. Vamos a hacer una prueba. Bien, así se llega a ver. Yo no sé si se llega a ver. Ahí está, mira. El juego no hay volumen. El contraste anda, ¿sí?
Estamos con el Tetris, miren. Líneas verticales, líneas horizontales por docenas. Miren lo que es eso. No sé si se llega a apreciar bien ahí. La pantalla está en muy malas condiciones. Pero la consola enciende y la consola está leyendo el juego. Así que, amigos, no en retreros, vamos al rescate de esta vieja guerrera. Vamos a desarmar, vamos a ver qué nos encontramos. Y la vamos a traer a pleno siglo XXI. Vamos con los mods. Vamos a cambiar pantalla. Lo que vamos a hacer es una modificación completa de esta consola. Mírenla bien, es la última vez que la van a ver en estas condiciones. Bueno, estamos listos entonces para desarmar lo que queda por desarmar, ¿no? De esta Game Boy, que de nuevo está bastante destartalada. Hay 2 tornillos nada más, todos los demás están vacíos. Eso ya da la pauta de que esta consola fue abierta en algún momento. Y no solamente que quedan 2 tornillos, sino que además tienen las cabezas recontralimadas, así que se deben haber utilizado, se debe haber abierto o cerrado en más de una ocasión, o no son los tornillos originales de la consola, ¿sí? Bueno, abrimos a ver con qué nos encontramos. 2 tornillitos, lo dejamos por acá. Y ahora sí, vamos a abrir y ver las entrañas de esta guerrera. Bueno, lo primero que veo, no hay parlante, por eso no hay sonido, directamente no hay parlante. Vamos a sacar lo que es este conector, así podemos dividir lo que es las 2 partes de la consola. Bien, lo veo de todas maneras en mejor estado de lo que esperaba, sinceramente. Me lo imaginé que iba a estar mucho peor. Si les tengo que ser sincero, me lo imaginé mucho peor de lo que estoy viendo. Sí, tenemos faltantes. Tenemos acá también un de estos, los que sostienen las pilas, que está quebrado. Falta el parlante. Y me atrevo a decir que también fueron retirados las gomitas de los botones de Start y Select. No es que se hundieron y se fueron para adentro, directamente no están. Pero como tengo el mal y la ventaja del acumulador, cuando hice el cambio de la carcasa de la Game Boy que les mostré recién, me guardé todas las piezas que me sobraron, así que hasta parlantito me guardé, botones, tornillitos, todo lo que puedo llegar a necesitar, y que seguramente voy a poner algo de esto en la reparación de esta guerrera. Vamos entonces a sacar esta parte de acá. Esta la vamos a dejar por el momento a un costado. Y vamos a sacar los tornillitos. Veo que tiene 3 y que en realidad deberían ser más. O sea que también le han sacado tornillos de acá. A la pobrecita la han destripado. Vamos a verificar con qué nos encontramos. Retiramos con cuidado, con paciencia y listo. Bien, no está. No están los botoncitos. Vamos a dejar plástico por un costado. Y acá tenemos lo que es el módulo y la pantalla, ¿sí? La pantalla que, como les dije, podríamos intentar reparar esas líneas horizontales y verticales. Eso se hace levantando esta gomita que hay acá y esta que hay por acá y aplicando calor con la punta del cautín del soldador hasta que, bueno, se empieza a ver un poquito mejor. De nuevo, si es un video que quieren ver, lo podemos traer al canal en otro momento. Muchachos, les voy a ser muy sincero. Yo quiero traer mi Game Boy al pleno 2025 y le voy a meter un mod directamente de pantalla. Me voy a olvidar de lo que es esto, quedará en el cajón de los repuestos y le vamos a poner pantalla IPS, ¿sí? Set completo de pantalla
con todo, absolutamente todo lo que necesitan, incluso el parlantito, ¿sí? Nuevo, todo lo necesario para tener una pantalla retroiluminada, ¿sí? Una pantalla moderna en nuestra Game Boy. Esto se lo compré a los chicos acá en Argentina, a los chicos de Evergames, que traen repuestos y este tipo de accesorios para todas las consolas, unos genios, les mando un abrazo de paso. Lo que vamos a hacer es directamente la instalación de este mod muy sencillo. En principio ahora lo vamos a repasar, lo vamos a hacer juntos y vamos a llevar nuestra consola al siglo XXI. Pero antes de eso vamos a terminar de desarmar la otra parte de la consola, ¿sí? Venimos por acá y vamos a sacar también lo que es la parte de atrás de la consola. Y acá lo tenemos a el cerebro de nuestra Game Boy. Vamos a hacerle un poquito de limpieza con cuidado, revisar que todo esté en condiciones, pero están dando porque los cartuchos los está leyendo, así que eso es buena señal. También vamos a desarmar lo que es este difusor de acá. ¿Por qué lo vamos a desarmar? Porque tengo plenísima intención de darle una transformación también a lo que es la estética de esta consola y hacer una edición no en retro, ¿sí? Una edición especial no en retrera, como si se tratara de una de esas Game Boy DMG, las Play Loud series, ¿sí? Las que tenían el parlante para un poquito de potencia extra. Bueno, vamos a hacer algo similar con la edición de Nova en retro, ¿sí? Así que dejamos los plásticos peladitos y después vamos a llevar todo lo que son plásticos y demás a la estación de pintura, ¿no? ¿Qué pintura? A lo que es el patio de casa y le vamos a dar una lavadita de cara como hacemos siempre. Vamos a ver qué tal queda. Tenemos que retirar también esto, ¿sí? Dato para que vean cómo se sacan estas chapitas, ¿sí? Del otro lado tienen una especie de trabita de ganchito que si ustedes aprietan bien y hacen para abajo, la chapita sale, ¿sí? Tienen una trabita ahí, ¿ven? Empujan y del otro lado se libera directamente. Y vamos a... Mira, se sale sola, mira, escuchá, mira. Seco totalmente lo que es el pegamento. La pantalla está rayadísima, estaba tirada en el piso directamente esta consola, en el piso de un galpón de ese mágico lugar tenebroso que es la parte de atrás de Max Games, ¿sí? Así que por un lado vamos a ir con esto a lo que es pintura y por el otro lado nos vamos con esto, ¿sí? Para lo que es el armado de este mod de pantalla IPS. Vamos entonces con el paso que sigue. Bueno, no en retreros tenemos entonces las piezas ya pintaditas. Esta ya tiene una capa de protección transparente. Esta también, lo que sería acá de las pilas. Pero esta no lo tiene. ¿Por qué? Porque primero le quiero agregar algunos detallitos en esta especie de vinilo de corte. En realidad se llama DTFV. ¿Sí? Bueno, le hice un loguito un poquito para personalizar lo que es la carcasa y vamos a probar a ver qué tal se pega esto, ¿sí? Vamos a separar. Vamos a ver ahora la prueba, ¿verdad? A ver si no se despega toda la pintura.
Oh, espectacular ahí el no en retro Game Boy. Quedó impresionante. Tengo algunos detallitos más. Esto lo vamos a cubrir, por supuesto, también con lo que es esa laca transparente, ¿sí? Vamos a ver qué tal pueden ir quedando. Está bueno que como queda transparente, puedes ir viendo dónde los querés meter. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer pase mágico. Y listo. Miren cómo quedó ya con lo que son los botoncitos, con lo que es el logo non retro Game Boy, ¿sí? Y con su capa bien de laca transparente, para que al tacto se sienta mucho mejor y además proteja, por supuesto, lo que son estos vinilos, estos de TFV, ¿sí? Y que no se despeguen por el roce, ¿sí? Queda mucho mejor adherido, mucho mejor protegido. Así que, habiendo hecho esto, ahora lo que tenemos que hacer es ponernos con el armado, ¿sí? Directamente de los componentes y el reemplazo del kit de pantalla. Bien, así que vamos a empezar con lo que es la parte inferior y vamos entonces con todo lo que es el armado de la placa principal de la consola. Bueno, estamos entonces con lo que es la parte trasera, que es lo primero que vamos a armar. Lo primero, vamos a ponerle lo que son las chapitas para las pilas, siguiendo el sentido de lo que es el dibujo, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es positivo o negativo. Rescaté, como ya había anticipado, de esa Game Boy que había desarmado anteriormente, las piezas y, bueno, puntualmente lo que son las chapitas de las pilas están 10 puntos, así que se van a introducir. Esto traba directamente con la palanquita que tiene ahí. Habiendo trabado lo que son las chapitas, damos vuelta y vamos a poner lo que es el difusor, ¿sí? Y le vamos a colocar los tornillitos. Son 4 tornillos en total. Estos 2 son de lo que es el acople de la carcasa, así que no van. Bueno, es espectacular. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar por un costadito y nos vamos a traer lo que es la placa principal. Lo primero, vamos a pegarle una limpiadita, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es le vamos a pasar un poco de limpia contactos, ¿sí? A 2 puntos en particular, lo que es el conector de los juegos. Y lo que es el de este lado, lo que es el puerto del flex que va a la pantalla, ¿sí? Limpiamos. Esto evapora muy rápido. Le voy a poner también un poquito al potenciómetro. Movemos así, entra bien. Esto evapora rápido, así que no hay problema. La función precisamente de este aerosol es dejar el contacto en óptimas condiciones, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo acá con lo que es el encendido. Espectacular, ¿sí? Terminamos de limpiar y ya estamos entonces, una vez que esto seque, en condiciones de armar lo que es la parte de la placa, ¿sí? De la consola. Bien, vamos a traer esto por acá nuevamente. Esto va de esta manera, dado vuelta, ¿sí? Hay que enganchar lo que son los contactos negativo y positivo de la placa. Ponemos acá y este va acá, ¿sí? Y ahora atornillamos. Mientras pongo los tornillitos que están faltando, te pido que si el video te gusta, si el contenido del canal te gusta, es de tu interés, que dejes un like, que dejes un comentario, que eso realmente ayuda un montón a que este canal siga creciendo. Es más, podés dejar incluso comentarios random, ¿sí? Sugerencias, lo que te parezca, que eso hace que el algoritmo de YouTube
siga posicionando los videos del canal y que sigamos creciendo. Ya somos casi 2000 en este momento dentro de lo que es bueno, el canal de Noven Retro. Así que mil gracias. Bueno, cámara rápida con esto. Espectacular, tenemos entonces listo lo que es la parte de atrás de la consola. Vamos entonces a pasar a lo que es, ahora sí, toda la modificación de pantalla, todo lo que es el kit, en el cual no tenemos que soldar ni un solo punto, así que eso es una excelente noticia. Vamos entonces con esa parte. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que es el armado del kit de la pantalla, ¿sí? El kit se compone de varios elementos, ¿sí? Por un lado tenemos la placa principal que ya tiene, esto reemplaza la placa original de la consola, pues ya tenemos acá incluso los botones de Start, Select, todos los botones, ¿sí? Tenemos por el otro lado, por supuesto, lo que es, con esto con un poco más de cuidado lo retiramos porque tiene un flex que por supuesto siempre son delicados, ¿sí? Lo que sería la pantalla IPS, ¿sí? Tenemos esta piecita donde se va a calzar lo que es la pantalla, tenemos parlante y tenemos el flex, ¿sí? ¿Cómo es el armado de esto? Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer, tomamos lo que será la placa principal, ¿sí? Lo giramos de esta manera y tenemos que insertar el flex en este puerto de acá, ¿sí? Viendo que la conexión quede correcta, ¿sí? Que queden todos los cablecitos bien derechitos, insertamos, hacemos que esto quede bien derechito y acá, ¿sí? Lo que es el puertito este tiene una pestañita, yo no sé si se llega a ver ahí, lo muevo un poquito, una pestañita que si nosotros la bajamos va a presionar lo que son los conectores del flex para que esto no se salga, ¿sí? Bien, volvemos a girar, volteamos, vamos a colocar lo que es la piecita esta, ¿sí? Esta pieza debería, para mi gusto, traer algún tipo de pegamento, pero la realidad es que también queda sujeta con los mismos tornillos en lo que es la placa, así que bueno, a ver, se complica un poco en ponerla nada más, pero después es exactamente lo mismo, va a quedar fija de igual manera, ¿sí? Insertamos ahí, ven, tenemos que hacer coincidir esto, pero esto lo tenemos que hacer coincidir con los puntitos de acá. Vamos a voltear lo que es esto y vamos a primero que nada colocar lo que son los botones y los pads, ¿sí? De la consola. Para eso vamos a utilizar estas gomitas todas nuevas que adquirí, ¿sí? Esto se lo compré a los chicos de Retro Geek, ¿sí? Masatari. Lo que vamos a hacer es colocar simplemente los botones. Les cuento una curiosidad de lo que es la Game Boy, ¿sí? Lo que es la cruceta clásica de la Game Boy, en la parte de atrás tiene como esta cabecita que es para que no se puedan presionar en simultáneo dos botones, ¿sí? Porque la consola no tenía la capacidad de controlarlo. De hecho, en algunos juegos se glitcheaba si dos botones del direccional se presionaban al mismo tiempo, como por ejemplo en el jueguito del Zelda, ¿sí? Bueno, ponemos lo que son los botoncitos, otro botoncito, muy bien, y ahora sí ponemos lo que van a ser los pads. Pads nuevos directamente para la consola. Vamos a dejar los tornillitos por acá. Estos los vamos a ocupar en un ratito nomás. Vamos a tener que usarlos a todos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a realizar? Vamos a agarrar la pantallita y lo vamos a insertar acá. Bien, tenemos que hacer coincidir, recuerden lo que son estos agujeritos que van a quedar fijos con estos tornillos que van a ir ahí. Es la única queja que tengo de este kit. Debería tener directamente algo de
Ahí está. Debería tener algún pegamento, lo que es esa carcasa blanca, para que sea más fácil ponerlo, ¿sí? Bueno, vamos a colocar, para que no se nos salga, 2 tornillitos por lo menos, ¿sí? Vamos a tener que centrarlo. Ahí está. Lo que tiene de, espectacular este kit es que no requiere que soldemos ni siquiera un punto, ni siquiera el parlante, porque el parlantito ahora van a ver que se conecta directamente con una fichita, ¿sí? Así que realmente es una muy buena opción para quien no tiene conocimientos en soldadura, no quiere renegar soldando o haciendo cambios en lo que es la placa, ¿sí? de su Game Boy, ¿sí? Y ahora sí, colocados todos los tornillitos, el paso siguiente va a ser conectar el parlantito, que, como les dije, ni siquiera vamos a tener que soldar tampoco, porque directamente lo conectamos por un plug, ¿sí? En el parlantito lo que vamos a hacer es alinear esta muesquita que trae con esta muesquita que hay en la carcasa, ¿sí? De esa manera vamos a poder hacer lo que es la instalación del parlantito. Una vez colocado, de nuevo alineen esa muesquita de ahí, agarramos lo que es el conector del parlante, ¿sí? Y simplemente lo tenemos que introducir en este espacio que con mis dedos grandotes se me complica un poquito. Y ahí está, presionamos, listo, ya tenemos conectado lo que es el parlante de nuestra hermosa Game Boy, que ya va llegando a su final de proyecto. Tenemos que conectar ahora lo que es el flex, ¿sí? El flex es el que va a unir, bien, lo que son las dos partes, lo que es la placa principal con lo que es la placa de la pantalla. Bien, esto se conecta de la siguiente manera. Bien, acá tenemos un puertito, como lo pueden ver, ¿sí? El flex lo tenemos que introducir ahí. No es delicado, tampoco es súper robusto. Se puede aplicar un poquito de presión y ingresa sin problema. Intenten no doblarlo demasiado, ¿sí? Para que de esa manera no tengan inconveniente con lo que es la conexión. Y ya estamos llegando, muchachos, casi al final del proyecto. Hay que hacer la conexión ahora acá. Bien, lo mismo, insertamos el flex, se introduce, a ver si ahí se puede ver un poco mejor. Y listo, doblamos flex y esto ya va llegando a lo que es el final del proyecto, ¿sí? Damos vuelta, vamos a poner todos los tornillos que corresponden a lo que es el armado ya final. Y vamos a colocar estos otros que, si se fijan, son los de las 3 patitas, los iWing, ¿sí? Que son los típicos de Nintendo. Así que cambiamos entonces el destornillador. Y ahora sí, muchachos, esto ya está casi terminando. Vamos a ponerle las pilas y ya vamos para las pruebas, ¿no? Bueno, antes de poner lo que es pilas en esta Game Boy, nos está faltando algo bastante importante, que es el frente, ¿sí? El frente de nuestra Game Boy. Yo hice una encuesta el otro día a ver qué preferían ustedes, qué color les había gustado más, entre lo que es amarillo, magenta y la clásica de color gris, ¿sí? Que
que sería esta, y bueno, eligieron la clásica, que realmente queda bárbaro, ¿sí? Estas eran las otras opciones, con amarillo, con magenta, que yo pensé que iba a ganar esta, ¿sí? Pero bueno, no, ganó nomás lo que es la clásica, así que obediente a los pedidos y las decisiones de mi audiencia, voy a colocar esta, ya le saqué lo que es el pegamento, voy a colocar el protector de pantalla, voy a colocar bien, vamos a afirmar. Y ahora, una vez que esto adhiera bien, le voy a pasar un trapito, ¿sí? Para dejarla bien limpita. Bien. Vamos a hacer una pausita, vamos a esperar a que esto se seque. Seco entonces lo que es la colocación de la pantalla, vamos a pasar una servilletita con alcohol para limpiar acá el otro lado, que la pantalla quede impoluta. Y con esto, muchachos, estamos ya para terminar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falta? Y vamos a ponerle pila, vamos a poner las pilas, la bocha de pilas que usa nuestra Game Boy clásica, 4 pilas, señores. Vamos a hacer lo que es la colocación y vamos a poner la tapa de las pilas, pero el proyecto todavía, señores, no termina. Qué linda que quedó, mirá lo que es esto, un espectáculo, la edición no en retro de esta Game Boy clásica. Pero esto no termina acá, señores. A esto le está faltando algo. Esto es una consola, una edición especial de no en retro, y le está faltando una cosita más, que es su packaging, ¿sí? Si ustedes se acuerdan lo que era la Play Loud Series, ¿sí? Venían con una caja dura, ¿sí? Con toda una carcasa, una caja protectora de un plástico duro. Bueno, he conseguido una original de Game Boy, también en los chicos de Max Games, ahí abandonada, me la pude traer y vamos a hacerle una personalización también. Esta es la caja en cuestiones, señor. Esta es la carcasa con la que venían, bueno, no la carcasa, sino la caja protectora en la que venían las Play Loud Series, ¿sí? Y algunas ediciones especiales de la Game Boy clásica, ¿sí? Esto se colocaba de esta manera, acá se insertaba lo que era el puerto del cartucho. Esto por lo general venía con un juego por este lado, muy probablemente el Tetris, y después acá se colocaban lo que eran las pilas, ¿sí? Pero está medio pelada, ¿sí? Lo que es la carcasa, le está faltando un poquito de amor no en retrero, y mandé a hacer unas impresiones, dos impresiones en calidad fotográfica. Uno, lo que va a ser el frente de la caja, que ahora lo voy a cortar y les digo, les va a gustar, obviamente con el nuevo no en retro, bueno, Game Boy no en retro series, ¿sí? Y bueno, luego en Nintendo, porque por supuesto esto no es oficial, ¿sí? Y después lo que es la calco, que va en la parte de atrás, ¿sí? Va acá arriba, lo que es en definitiva el certificado de garantía que venía la consola, ¿sí? Bueno, si a ustedes les parece, vamos a recortar mágicamente estas dos cositas y las vamos a colocar directamente en lo que es nuestra caja de la Game Boy no en retrera, ¿sí? Vamos a hacer un pase veloz. Y estamos, muchachos, miren lo que es esto. Yo la verdad que estoy feliz con el resultado. Miren lo que es la caja, cómo quedó. Ahora lo abrimos. Lo que es la parte de atrás, bueno, ya se ven las pilitas ahí. La verdad que estoy contento, feliz, enamorado de mi Game Boy clásica no en retro series. ¿Qué trae este pack super especial? Bueno, por supuesto, las 4 pilas para poder jugar. No podía ser menos, viene con el Tetris, ¿sí? Pero también viene con un Everdrive lleno de jueguitos, ¿sí? Para que hagamos
prueba directamente dentro de esta consola que quedó para mí espectacular. Ustedes dirán que el color es amar o odiar, ¿no? Pero yo lo amo, me encantó el resultado, me parece que quedó espectacular realmente. Y si ustedes están de acuerdo, muchachos, vamos a prender esta consola, vamos a directamente hacer una prueba de rendimiento, una prueba de lo que es la nueva pantalla, ¿sí? De la pantalla IPS, a ver qué tal se ven los juegos. Pero antes, ¿qué te pido? Que si te gustan los videos, si estás contento con el contenido de este canal, dejes un like, dejes un comentario y te suscribas, ¿sí? Que eso ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Y por supuesto que ya están habilitados también lo que es la comunidad de miembros del canal, ¿sí? Que es una forma de, bueno, apoyar económicamente también los proyectos y que podamos traer cositas cada vez más complejas, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece entonces? ¿Sí? Vamos nomás a lo que es la prueba de la pantalla de esta Game Boy. ¿Vamos nomás? Vamos. ¡Oh, no! En Retrenos estamos listos para realizar la prueba de lo que es la Game Boy, no en Retro Series, que yo estoy chocho cómo quedó. El color amarillo flúor radioactivo me parece una genialidad, sinceramente a mí me encanta, ¿sí? Repasito de lo que es la caja, cómo quedó. Bueno, no tiene las pilas ahora porque para simplificar lo que es la grabación ya están colocadas dentro de la consola, ¿sí? Vamos a sacar por acá. ¿Y qué traía? Trae un Tetris, por supuesto. Vamos a empezar la prueba con el clásico, ¿sí? Que ha hecho que esta consola sea tan pero tan consumida en todo el mundo, ¿sí? Parte del éxito de la Game Boy es precisamente el Tetris, ¿bien? Así que vamos a hacer lo que es la colocación del cartucho. Y si ustedes están de acuerdo, vamos a hacer un repaso, ¿sí? De cómo funciona este kit de pantalla. Primero vamos a poner un poquito de zoom por acá. Y ahora sí, vamos a prender la consola. Pantalla verde, como si se tratara de la original, pero miren la iluminación que tiene. Si nosotros desde acá, lo que sería el contraste, ¿sí? Cambia por un selector. Miren qué bien que se escucha, ¿eh? Parales. Abajo. ¿Se escucha? Espectacular. Bueno, desde acá, desde esta palanquita, nosotros para arriba podemos subir brillo, para abajo, ¿sí? Bajamos, por supuesto, lo que es el brillo, ¿sí? Vamos a bajarle un poquito el volumen al Tetris, pero también tiene una opción que si nosotros apretamos como si se tratara de un botón la perilla, ¿sí? Entramos al menú de la pantalla. ¿Vean? Menú de la pantalla que por supuesto está en inglés o está en japonés, supongo, chino, no sé qué será. No entiendo nada. Y acá podemos también hacer un ajuste del brillo subiendo y bajando o pasear por otras opciones, como por ejemplo modificar la posición de la pantalla. ¿Sí? Lo voy a dejar acá, así se ve mejor. ¿Ven? Subo o bajo la pantalla. Esto sí es que es necesario hacer una corrección en la misma. Después lo que es líneas, la opción de líneas que nos permite activarlas o desactivarlas, darle un aspecto tal vez un poquito más retro, ¿sí? Que no se sienta tanto como si fuera una pantalla moderna, sino que le dé al menos un scanline de retro, ¿no? Que queda bonito, la verdad que queda bonito, pero vamos a desactivarlo para que se vea mejor en este momento. Presionamos, pasamos a lo siguiente. Acá podemos empezar a jugar con los colores de la pantalla. Si bien nuestra DMG es matriz de punto, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros podemos jugar un poquito con los colores de la pantalla y de esta manera, ¿sí? Incorporar, vean cómo va cambiando la tonalidad, ¿sí? Pasamos con el OK, vamos bajando, ¿sí? Y vamos jugando, miren, ahí lo transformé en una especie de gris, ¿no? Si pasamos a lo que es la siguiente, Game Boy Color 1, hacemos para abajo, podemos empezar a jugar con los colores. Pero vean que no es rojo puro, ¿sí? Como que se presentan varios colores,
¿sí? Tenemos rojo, tenemos blanco, negro, y si seguimos, ¿sí? En Game Color 2 empezamos a cambiar otras opciones, ¿sí? Vean, ya tenemos rojo, tenemos celeste, ¿sí? Nosotros la idea es que, bueno, ahí lo vamos transformando a poquito en verde. Seguimos, podemos seguir jugando y después que nos permite guardarlo como si fuera una especie de preset, ¿sí? Guardarlo, hacemos para abajo, ponemos el slot donde lo queremos guardar, vamos a guardarlo en el 1, ¿sí? Y esta va a ser la configuración de la consola cuando nosotros, ¿ves? Acá tocamos una vez más el OK, Exit, queda guardada las configuraciones. La pantalla la verdad es que se ve un espectáculo. Se ve muy bien. Y miren la consola. Yo tengo que agarrarla así. Intento jugar de otra manera, pero realmente cuesta. Escuchen, ¿eh? Se escucha re bien. No sé ahí en el video, pero en lo que es acá en vivo y en directo, realmente muy alto el volumen. De hecho, lo voy a bajar un poquito. ¿Sí? Y miren lo que es esto. Miren lo que es esta Game Boy no en retro series. ¿Sí? Malísimo en el Tetris, señores, por favor. Un espectáculo. Muchachos, vamos a hacer ahora la prueba con lo que es un flashcard, ¿sí? Con lo que sería un cartucho tipo Everdrive. ¿Sí? Vamos a apagar la consola, vamos a retirar el cartucho y vamos a insertar lo que es un Everdrive, ¿sí? A ver qué tal responde a lo que sería un cartucho de estos. Este es un flashcard de los chinos de AliExpress que anda 10 puntos. Es compatible con la Game Boy clásica, es compatible con lo que es también la Game Boy Color, la Game Boy Pocket. Y bueno, ¿por qué no? Si tenemos en una DS también podemos, ¿sí? Vamos a hacer lo que es el insert del flashcard. Buenísimo, realmente este flashcard salió muy bien. Lo dejo también en el comentario, a ver si ustedes quieren, también lo pueden adquirir. No voy a hacer un review en este momento, pero si ustedes quisieran que hagamos un review de los distintos tipos de flashcard que tengo para mis consolas, bueno, ya hay, por ejemplo, el de Nintendo 64, el Summer Card, hay un video exclusivamente hablando de ese cartucho tipo Everdrive, que es una genialidad. Podemos hacer un review de esto, podemos hacer un review de lo que es el Saru para la Sega Saturn. Bueno, me lo dejan en los comentarios cuál quisieran que traigamos acá al canal y hacemos un review, vemos cómo se pueden actualizar firmware en el caso que se pueda y demás, ¿sí? Vamos a ir a lo que sería Game Boy, no Game Boy Color, sino directamente lo que es la Game Boy. Vamos acá, Game Boy. Y vamos a probar a ver qué podemos probar. Batman. Vamos con un Batman, ¿sí? Tocamos B, esperamos a que cargue. ¿Esto qué hace el flashcard en este momento? Borra lo que es la memoria del juego, ¿sí? La memoria del cartucho, y vuelca la del ROM que nosotros hayamos elegido, ¿sí? 10 puntos. Miren cómo tenemos algunos colorcitos, ¿no? En pantalla. Yo no sé si se llega a apreciar, pero no es un blanco y negro nada más. Eso es algo que nos ha permitido lo que es la pantalla esta nueva que le hemos incorporado. Entonces podemos hacer que se disfrute un poco más lo que es el juego, ¿sí? Muchachos, hasta acá el video de hoy. Si este proyectito les gustó, de nuevo, como siempre les pido, me dejan un like, me dejan un comentario y por supuesto se suscriben, que eso ayuda a que el canal siga creciendo, ¿sí? Yo me voy jugando como siempre y les mando este saludito. ¡Chau! Mirá lo que se ve, papá. Esto es un espectáculo. Vamos a meterle. Qué juegazo el Adventure Island. Y nada de estar ahí renegando con la lucecita, nada, se ve espectacular.
Impresionante. Lo que hubiese estado, ¿no? De chiquito tener esto. Qué genialidad. Che, la consola anda a 10 puntos. Vamos, vamos, tomá, caracolín. Vamos. Pero la